Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última sesión de nuestra materia de inducción al estudio psicológico. En esta, que es la sesión número 14, vamos a terminar de revisar el tema de la personalidad que ya veníamos tratando desde sesiones anteriores cuando revisamos la teoría psicoanalítica, la teoría conductual de Skinner, cuando revisamos también algunos conceptos del humanismo en la versión de Carl Rogers, y en la última sesión que trabajamos la teoría de Bandura, la teoría sociocognitiva, en relación a cómo aspectos como el autorreforzamiento, la autoestima, la autoeficacia, etcétera, van conformando el sentido del propio yo, el sentido de identidad y la personalidad. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con los conceptos de Gordon Allport. Allport es un psicólogo muy importante que realiza una de las teorías más trascendentales en relación con la personalidad, desde un punto de vista que retoma un poco los conceptos psicoanalíticos, conductuales, humanistas, etcétera. Les recuerdo que terminando esta sesión, ustedes ya deben de estar listos y preparados para realizar el examen final. Con relación a eso, ustedes podrán descargar juntos la última actividad, la correspondiente a esta sección, y podrán ya revisar su examen para llevarlo a cabo. Si antes necesitan revisar algunas cosas con su tutor, repasar, etcétera, pues adelante. Pero procuren no dejar que pase mucho tiempo antes de que realicen el examen. Las fechas también están ahí ya jugando con nosotros. Bueno, vamos a revisar nuestros objetivos en esta sesión. Siguen siendo prácticamente muy similares a lo que hemos visto en las últimas sesiones, ¿sí? Vamos a tratar de, terminando ahora sí este tema y esta sesión, comprender los principales conceptos propuestos por Gordon Allport para tratar de entender tanto lo que es la estructura de la personalidad como su desarrollo. De manera específica vamos a ver cómo es que considera Allport la personalidad, cómo se va dando el desarrollo de la misma desde el punto de vista de este autor y finalmente las implicaciones que tiene desde el punto de vista personal y profesional. Como en las otras sesiones, vamos a tratar siempre de estar enfatizando la forma en que estos temas tienen un impacto en el mundo aplicado, en el mundo del trabajo y qué enseñanzas nos pueden dejar para nuestro desarrollo desde el punto de vista profesional. Muy bien. Déjenme decirles en principio que la teoría de los rasgos de Allport no es la única teoría de su tipo. Hay varias teorías de los rasgos. Cattell, otros autores también manejan este concepto de lo que es el rasgo y que es un concepto que nos va a permitir llevar esto a una dimensión mucho más concreta, mucho más objetiva para, por ejemplo, para fines de evaluación o de análisis de la personalidad desde el punto de vista cuantitativo. Las teorías de rasgos, como ustedes pueden ver en su lámina, son modelos de personalidad que buscan identificar las características básicas para poder describirla. Es decir, aquí más que suponer que la personalidad tiene que ver con los conflictos de la infancia o las metas a nivel de autorrealización o con cuestiones específicas como lo que es la influencia del medio ambiente, etcétera. Aquí las teorías del rasgo lo que buscan es definir la personalidad, pero a partir de las características que nos permiten identificarlas. ¿Qué aspectos particulares podemos identificar en una persona? Incluso que podríamos enumerar, evaluar, medir, y entonces sobre esa base hacer una valoración global de la personalidad, ¿sí? ¿Qué es un rasgo? Este concepto que va a ser fundamental en esta sesión. Bueno, como ustedes ven, el rasgo, dice ahí, es una dimensión perdurable. No es algo pasajero. Cuando hablamos de un rasgo de personalidad de alguien, tiene que ver con una cualidad de su conducta, de su forma de reaccionar, que permanece en el tiempo y en diversas circunstancias. Son la dimensión perdurable de las características de la personalidad en las que difieren las personas. Ese es otro aspecto importante. La teoría de rasgos supone que estos rasgos, la manera en que se combinan, nos hacen diferentes a cada uno de nosotros. Pero no suponen que cada quien tenga rasgos de personalidad diferente. En realidad, como dice ahí en la misma lámina, ellos suponen que todos tenemos más o menos los mismos rasgos, o dicho de otra manera, que hay como un cierto grupo de rasgos centrales que están presentes en muchísimas personas, pero donde radica la diferencia es en términos más que cualitativos, en términos cuantitativos. Es decir,
No es en términos cualitativos porque todos tendríamos más o menos los mismos rasgos. La diferencia es en términos cuantitativos porque cada quien tendría diferente cantidad de esos rasgos, una proporción diferente en la combinación. Es un poco como el café, digo, todos para hacer café le echamos café, azúcar y crema o leche, pero unos le echan un poquito más de café, otros le echan poco o nada de azúcar y así, ¿no? Es los mismos ingredientes combinados de formas distintas. En ese sentido, piénselo, vamos a pensar en ejemplos de rasgos de personalidad, incluso sin irnos a alguna teoría psicológica que nos marque claramente así definiciones científicas muy específicas. Pensemos en términos de lo que hablamos nosotros en la calle. Se habla pues de que alguien es muy extrovertido o es muy introvertido, de que alguien es responsable y eso lo marca en todas sus características de personalidad, o que alguien es muy impulsivo. Bueno, la extroversión, por ejemplo, el hecho de que yo sea una persona que se sabe mover con los demás, socializar, que siempre está hablando, etcétera, pues no es algo que sea cualidad específica de una o varias personas. Mucha gente tiene este rasgo, pero en diferentes medidas. Es imposible pensar en alguien que sea 100% introvertido y esté encerrado en su mundo. Quizá hay ejemplos que se acercan mucho a esa idea, pero en realidad todos tendríamos, desde el punto de vista de esta teoría, insisto, ese rasgo, pero en cantidades diferentes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí en la gráfica incluso nos sirve para pensar que hasta ciertos rasgos que consideramos propios de la psicopatología, todos los normales también lo tenemos, nada más que los tenemos en cantidades menores. Todos tenemos un cierto grado de neurosis, ¿no? Todos tenemos un cierto grado de neurosis, hay quien la tiene más alta, etcétera, quien ya realmente lo tiene como un rasgo predominante de su personalidad, pues ya requiere incluso otro tipo de atención. Muy bien, pero centrémonos entonces en la teoría específica de Allport. ¿Qué es lo que él de manera concreta y particular le aporta a este grupo de teorías que llamamos teorías de rasgo? Pues bueno, él nada más ni nada menos aporta una de las definiciones de personalidad más extensamente utilizadas en la literatura psicológica. Recuerden que al principio de este tema, en la sesión 11 más o menos, decíamos que no íbamos a dar una definición de personalidad hasta que viéramos ya muchos de estos aspectos. Ya siendo la última sesión, no solo de este tema de la personalidad, sino la última sesión de la materia, ya estamos en condición de dar una definición de personalidad que engloba e integra muchas de las cosas que hemos visto. Vamos a leerla porque aquí sí tenemos que ir viendo detalle por detalle la definición, no tiene nada de desperdicio. Dice Allport, ¿qué es la personalidad? La organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan la conducta y el pensamiento característico. Como dirían muchos de mis alumnos, ahora díganoslo en español. Bueno, yo creo que, sobre todo para ustedes que ya están trabajando y que están teniendo experiencias de muchas diversas fuentes, la definición debe de quedar clara, pero vamos a irla desmenuzando. Organización dinámica. Quiere decir que todos estos rasgos que forman la personalidad no están ahí aislados, sino que forman una estructura. Pero una estructura que al decir dinámica queremos decir que está cambiando. Por supuesto, no que cambie de un día a otro, sino que su cambio es gradual. La organización de la personalidad es estable y más o menos permanente durante ciertas etapas, pero se va modificando ante la presencia de ciertos cambios ambientales o internos que nos llevan a ir modificando esta estructura. Es algo que ya vimos presente, por ejemplo, en la teoría psicodinámica, en el planteamiento de Freud, de Adler, de Jung, está esta idea de que la personalidad es estable, pero que en ciertos momentos va cambiando. También está presente, por supuesto, en la teoría de Rogers, en la teoría de Albert Bandura, la idea de que es algo organizado, que es más o menos estable y que va modificándose en el interior del individuo, dentro del individuo. La personalidad es de uno y aunque sea influenciada por muchos factores socioculturales, por la interacción que tenemos con los demás, como decía Bandura, ciertamente el lugar donde está la personalidad es en uno mismo, al interior de nosotros. Y es entonces la organización interna de aquellos sistemas psicofísicos.
Es decir, que la personalidad incluye todos los aspectos psicológicos que hemos analizado, como la percepción, el pensamiento, la memoria, etcétera, etcétera, la motivación, por supuesto, pero que de alguna manera también en nuestra personalidad está integrado el aspecto físico. Claro, es innegable que nuestro cuerpo es nuestro primer dato en términos de decir quiénes somos nosotros. Y la imagen de nuestro propio cuerpo, en cierto sentido, marca buena parte de nuestra identidad, una parte sustancial. En ese sentido, para Allport, la personalidad es un equilibrio, un balance que hay entre los aspectos psicológicos y físicos que están mutuamente determinados. Aquí no hay dualismo, no hay la consideración de una cosa y otra como independientes, sino como dos subsistemas que están estrechamente vinculados entre sí. Y estos sistemas organizados dinámicamente dentro del individuo, pues determinan la conducta y el pensamiento que son característicos de una persona, que nos ayudan a identificarla, lo que llamamos su sello, que nos damos cuenta a través de la conducta y el pensamiento. La personalidad no se ve hasta que una persona empieza a actuar. A través de sus actitudes, de su conducta, nos damos cuenta de esa personalidad. Bueno, confiando en que con esto hemos cerrado la idea de lo que en sí es la personalidad, ya con una definición muy amplia que nos permite integrar mucho de lo que hemos visto, hay que ver algunas consideraciones que Allport hace al respecto. Por ejemplo, cada persona es única, ¿sí? Y lo es, insisto, no porque tenga rasgos diferentes a los demás, sino por la manera específica en que esos rasgos se dan en la organización interna de esa persona, de acuerdo a la interacción específica que haya entre los factores genéticos y ambientales en los cuales se desarrolle. Aquí sí, Allport, a diferencia de otras teorías como la conductista o la de Bandura, que le daban mucho peso a la influencia externa del ambiente, Allport le da mucho peso al aspecto genético. Él considera que en cierto sentido toda la influencia del ambiente y demás, pues sí, moldea o trata de influir sobre nuestras bases genéticas, pero que la base genética es la fuente de buena parte de nuestros rasgos de personalidad. En ese sentido, para él es indisociable la idea de tomar el temperamento como la base sobre la cual el carácter se va formando. Este es otro aspecto importante. Así como la personalidad no es la misma de una persona a otra, la personalidad no es la misma del niño al adulto. Es a lo que se refiere aquí en esta cita que tenemos de Allport, que les invito a que leamos atentamente. Dice, no hay continuidad entre la personalidad del niño y del adulto. A medida que el individuo madura, se rompe el vínculo con el pasado. Es un tema muy interesante y es muy polémico, porque finalmente ya habíamos visto en otras teorías el enorme peso que se le da al pasado, en la teoría psicoanalítica, en la teoría conductista, mal que bien en la teoría de Bandura, aunque no tanto, se da mucho peso a las experiencias infantiles en la determinación de la personalidad. Sin embargo, aquí Allport se pone un poco en la línea de autores humanistas como Rogers, que le daban más peso al presente y al futuro. Y eso es lo que está haciendo Allport, al decirnos que, aunque puede haber varias cuestiones que hayan sido muy importantes de mi infancia, la manera en que yo lo vivo como adulto es totalmente diferente y es independiente de lo que viví. El hecho de volverse adulto y de madurar implica romper ciertos lazos, romper cierta continuidad con lo que fuimos de niños. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién le dan la razón? ¿A las teorías de Freud, a las teorías de Allport? ¿Estamos determinados por nuestra infancia o nos independizamos? Una vez que llegamos a ser adultos, dejamos atrás lo que vivimos. Bien, esas opiniones van a ser importantes en la última actividad que van a desarrollar relativa a esta sesión. Y será interesante ver cómo lo plasman, ¿no? No quisiera yo dar un punto de vista personal para no influenciar en la manera que ustedes lo van a trabajar. Pero piénsenle, ¿qué será? ¿Quién tendrá razón? Bueno, en este caso a mí me toca, en esta sesión, ponerme la camiseta de Allport y defender su teoría, como en su momento defendimos la teoría de Freud. Realmente lo que está diciéndonos este autor, Allport, es que somos capaces en última instancia de superar esas situaciones infantiles, lo cual evidentemente todos estaremos de acuerdo. Pero suponer con él que hay como un corte así absoluto, eso es lo que a lo mejor nos cuesta trabajo, ¿no? Vemos continuamente en el trabajo con la gente ciertos rasgos de personalidad que podemos remitir al pasado, pero vamos a ver cómo nos lo dice Allport. Allport no dice
que abandonemos absolutamente el pasado. Lo que dice es que la manera en que abordamos lo que somos es diferente cuando somos adultos que cuando éramos niños. Muy bien. ¿Cómo considera él el concepto de rasgo? Bueno, es muy similar a como en términos generales las teorías respectivas abordan el concepto, pero vamos a verlo específicamente. Para él el rasgo es una predisposición a responder de forma similar a diferentes estímulos, a diferentes tipos de estímulos. Fíjense, lo que nos está diciendo aquí Alport es: algo es un rasgo de personalidad cuando yo me doy cuenta que una persona tiende a reaccionar o responder de manera, si no igual, similar, en múltiples circunstancias y ante múltiples personas. Por ejemplo, yo no podría decir que una persona es agresiva, si solamente reacciona de forma agresiva ante un cierto tipo de estímulo o ante un cierto tipo de circunstancia. Vamos a suponer alguien que nada más presenta conducta agresiva cuando está muy estresado y en el trabajo. Todos, casi, a ver, alce la mano el que no le tocó identificarse con ese ejemplo, pues nadie, ¿verdad? Todos en algún momento dado en el trabajo hemos estado estresados y probablemente ese estrés nos ha llevado a reaccionar agresivamente. No quiere decir que a los golpes, pero por lo menos a nivel de agresividad verbal. Yo espero que yo esté equivocado y muchos de ustedes no estén en esa circunstancia, ¿verdad? Van a decir, ¿para qué andas proyectando tus propias experiencias? Bueno, el caso aquí es entender el ejemplo. En ese ejemplo, yo no puedo decir que esa persona sea agresiva porque reacciona así nada más en esas circunstancias. Una persona ya se vuelve agresiva, o yo podría decir que tiene un rasgo agresivo de personalidad cuando reacciona así, esté o no estresado en el trabajo, en la casa, con los amigos, en la calle. Solo en esa circunstancia, según Alport, es cuando podríamos hablar de rasgos, cuando esa predisposición o esa forma de reaccionar se presenta ante diversos tipos de estímulos en diversas circunstancias. ¿Sí está claro? Claro. Muy bien. Perdón. Alport caracteriza los rasgos de la siguiente manera. Dice, son reales. Esto evidentemente ante las críticas de muchas teorías de que los rasgos no existen. Por ejemplo, la teoría conductista dice no existen rasgos, simplemente existe aprendizajes condicionados ante ciertos tipos de estímulos. Pero Alport defiende la realidad de estos rasgos, manejándolos como cosas que están en el interior de nosotros, pero que se manifiestan en la conducta. Que ahí está, determinan o causan el comportamiento. Los rasgos de una persona serían causas específicas de comportamiento. Se pueden demostrar empíricamente. Y para eso, lo vamos a ver más adelante, se han creado una serie de escalas que pretenden a través de una serie de reactivos medir en qué grado una persona posee cierto rasgo. Están interrelacionados. Los rasgos no son independientes, no están aislados, sino que es muy probable que la extroversión vaya acompañada de cierto grado de agresividad y de dominancia, pero probablemente no vaya relacionado con la pasividad. Es decir, los rasgos forman estructuras que se van interrelacionando entre sí, varían con cada circunstancia y se conforman a partir de un conjunto de hábitos. Ese penúltimo punto de varían con cada circunstancia, ustedes van a decir, bueno, no nos estás diciendo que el rasgo es consistente en diversas circunstancias. Sí, claro, pero eso no quiere decir que siempre lo manifestemos de formas iguales. Si una persona es agresiva, efectivamente, en cada situación va a ser agresiva, pero también en cada situación la agresividad puede cambiar en la forma en que se manifiesta. A lo mejor en el trabajo esa agresividad se tiene que guardar o se tiene que de alguna manera matizar, y en la casa es cuando llega y lo explota. Acuérdense lo que veíamos de este mecanismo de desplazamiento de la agresión que nos manejaba Silman en relación con la frustración. Bueno, entonces en la casa a lo mejor lo manifiesta verbalmente, pero se va al partido de fútbol y ahí saca su agresividad de forma física. ¿Sí se dan cuenta? El rasgo está presente en todas las circunstancias, pero en cada circunstancia adquiere una forma distinta. Eso es para aclarar este punto y que no se piense que hay ahí contradicción. Y esta última parte, bueno, se conforman a partir de nuestros hábitos, ¿sí? Es decir,
En cierto sentido, Alport está considerando que los rasgos son la manera en que nuestra dotación genética se va marcando por las cosas que se van dando en el medio ambiente y cómo eso nos lleva a actuar o reaccionar de formas más o menos constantes en diferentes momentos, que son los hábitos, y ya un conjunto de hábitos van marcando lo que es los rasgos de la personalidad. En este sentido, por ahí a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tanto diferencia o similitud hay entre rasgo y actitud? Acompáñenme al pizarrón, por favor. Podría haber cierta confusión porque en efecto los dos conceptos tienen similitudes. Ya habíamos nosotros visto en nuestra segunda sesión una definición de las actitudes como predisposiciones que marcan nuestra evaluación favorable o negativa hacia ciertas cosas y por lo tanto influyen sobre nuestra conducta. En cierto sentido los rasgos son similares porque también son predisposiciones. Evidentemente nuestros rasgos de personalidad van a hacer que algunas cosas nos parezcan buenas o malas y eso va a determinar nuestra reacción. La diferencia es que las actitudes siempre son más específicas. ¿Sí? Las actitudes específicas. Tengo una actitud positiva hacia determinada persona, hacia determinada conducta. Estoy a favor del uso del preservativo en las relaciones sexuales de los adolescentes. Estoy en contra del aborto, lo que ustedes quieran. Una actitud siempre se expresa de manera específica en relación con algo también específico y concreto. Y los rasgos, seguramente ustedes ya inmediatamente distinguieron la diferencia, los rasgos son generales. Como ya lo venimos marcando. Los rasgos se expresan en diferentes circunstancias en relación con diferentes tipos de estímulos. Quería yo hacer esta aclaración, dado que no está aquí en la lámina, pero que podría surgir como duda. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en el tema de lo que Alport llamó las disposiciones personales. Alport se dio cuenta de que con todo y todo, sí había rasgos que eran muy comunes, que se expresaban en la mayoría de la población, y que había otro tipo de rasgos que eran como muchísimo más específicos de una persona, como más peculiares, quizá por la manera en que se iban combinando estos rasgos comunes que iban generando en cada persona rasgos muy muy particulares y específicos de su personalidad. Eso lo llevó a distinguir entre los rasgos generales, como los rasgos que son compartidos por un grupo muy amplio de personas. En ese sentido piensen cuando se habla, por ejemplo, de la psicología del mexicano y hablamos de que los mexicanos somos más cooperativos o no, o que somos más de afiliarnos y le damos más importancia a la familia y que por lo tanto eso nos hace buscar formas indirectas de confrontar el conflicto. Bueno, todo eso nos está hablando de ciertos rasgos de personalidad que serían del común de un cierto grupo de personas, en este caso los mexicanos, y que pueden orientar la manera, por ejemplo, en que se busca persuadirles de algo desde el punto de vista mercadotécnico. Ya discutíamos esas diferencias culturales, ¿no? En el nivel de la persuasión. Bueno, y por otro lado están los rasgos exclusivos de una persona, esos rasgos que sí son muy peculiares, si no es que sean así rasgos completamente diferentes, en la manera en que una persona los vive y los expresa. A eso es a lo que él le llama disposiciones personales. Entonces, las disposiciones personales son un tipo específico de rasgo que tiene que ver ya muy concretamente con una persona. Las disposiciones personales, Alport las consideraba a 3 niveles. Rasgos cardinales, rasgos absolutamente centrales, que son los que rigen la conducta de una persona en todos los aspectos de su vida, que se manifiesta aquí y allá. Particularmente en relación con otras personas, su servidor, es decir, yo, me he encontrado con que en prácticamente muchos aspectos de mi vida lo que mucha gente denota es un cierto grado de motivación y de alegría en las cosas que hago, y se los digo con entera humildad, soy una persona bastante alegre y que le gusta hacer las cosas dándole ese sello de alegría, ¿no? Entonces a lo mejor ese sería un rasgo
cardinal en mi persona? Vayan ubicando, vayan ustedes haciendo una reflexión. Acuérdense que uno de nuestros objetivos es ver esto, su implicación a nivel personal. ¿Cuál sería el rasgo cardinal de ustedes? ¿Cuál es esa marca, ese sello que define a José, Rubén, Pedro, Pablo o quien nos está haciendo favor de atender estas sesiones? ¿Cuál es su rasgo fundamental? A María, Juana, etcétera, para que no digan que nada más ejemplos de hombres. Bueno, esa es la idea del rasgo cardinal. Hay otro conjunto reducido de rasgos que él llama rasgos centrales. Independientemente de este eje, de esta base de la personalidad que es el rasgo cardinal, existe ahí un grupo pequeño de rasgos que son con los que describimos la conducta de una persona. Así cuando dicen, oye, a ver, dime 5 características de la personalidad de tu mejor amigo, de tu mamá, etcétera. Vamos a decir, bueno, es organizado, o mi mamá es muy hacendosa, cariñosa, etcétera. Estamos buscando justamente como esas cualidades que matizan y ayudan a comprender, a complementar una descripción de la personalidad de aquella persona a que nos referimos. Y finalmente estarían los rasgos que Allport llama secundario, que son muchos menos consistentes que los rasgos centrales, que son débiles, que aparecen a veces, que a veces no aparecen, y que en cierto sentido pueden referirse, por ejemplo, a ciertos gustos de la persona. Pues le gusta mucho el rock and roll, pero igual no toda la vida está oyendo rock and roll, ni toda la vida, ni todos los aspectos de su forma de ser están marcados por el rock and roll, pero evidentemente ese gusto ayuda a completar el panorama, ¿no? A completar el retrato de esta persona. Ahora que hablo de retratos, pensemos un poco en los grandes pintores. Los grandes pintores es muy interesante porque hacían una especie de simbiosis, una especie de mezcla entre lo físico y los aspectos de la personalidad a nivel psicológico. Los grandes retratos que hacían autores como Velázquez, como Rembrandt, etcétera, obviamente si nos vamos un poco más atrás, Leonardo da Vinci, etcétera, son retratos que nos enganchan porque de alguna manera sentimos que podemos conocer al retratado a través de la imagen. Es decir, que los rasgos físicos, la manera en que el pintor los capta y los expresa, nos están dando también un poco la idea de esos rasgos cardinales, de esos rasgos centrales de la persona que están ahí estampados, ¿no? Quiero pensar que evidentemente el retrato de un líder político, de una figura, de un conde, de un noble, tenía que marcar esa nobleza. Bueno, vamos a utilizar el término, esa idea de poder, de dominio, de ser una persona diferente al resto de los mortales, y eso tenía que estar ahí plasmado, y por supuesto que eso era un rasgo que determinaba todos los aspectos de su vida, aunados a otras cuestiones centrales que pueden estar ahí relacionadas como cierta soberbia, o quizá al contrario, cierta desprendimiento hacia los demás, y aspectos ya muy secundarios de su personalidad que podían estar marcados en el tipo de ropa, en la manera en que usaba el bigote o el peinado, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero de esa manera se va conformando nuestra personalidad. En nuestro retrato están esos rasgos centrales que van a aparecer en todos los ángulos en que nos pongan, y otros rasgos que a lo mejor nada más se dan en ciertos ángulos. Muy bien. Esto es lo que nos llama la atención de Allport en términos muy concretos en relación con los rasgos. Ahora, por supuesto que la teoría de Allport no cayó nada más en hacer una enumeración de los rasgos de cada quien. De hecho, un problema con este tipo de teorías es que de repente a cualquier autor se le podía ocurrir una lista inmensa de rasgos de personalidad. Lo interesante es que justamente Allport, más que meterse en hacer una lista, lo que trata de hacer es marcar en qué momento un rasgo se convierte en algo fundamental para una persona y cuándo los rasgos se vuelven como más secundarios. Y esa centralidad de ciertos rasgos cardinales tiene que ver mucho con la motivación de las personas. Y eso nos lleva al siguiente punto de nuestro tema de hoy, este punto 4, que es la relación entre la personalidad y la motivación. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Hemos visto lo que son las teorías de los rasgos en general, la manera en que Allport lo establece particularmente en su definición de personalidad y su clasificación de los diferentes tipos de rasgos. Muy bien. ¿Qué relación hay entre la personalidad y la motivación? Bueno, como bien dice Allport, la forma de ser de una persona, su personalidad, valga
la redundancia, es aquello que marca qué tipo de cosas son las que van a motivar a las personas. Esto es muy al margen de las necesidades, a como lo había planteado Allport anteriormente, o como lo habían planteado autores como Maslow, por ejemplo, en relación con su pirámide. Para Allport lo importante no es el tipo de necesidades que tenga alguien, sino la forma en que está creado el autoconcepto, la imagen que cada quien tiene de sí mismo a partir del análisis de su personalidad, porque eso va a marcar los principales motivos, las principales cosas que llaman la atención de la persona, y es lo que va a marcar hacia dónde orienta su desarrollo. Bueno, aquello por lo que nos esforzamos, aquello que deseamos, aquello por lo que peleamos, es aquello que tiene que ver con nuestra personalidad. Si yo soy una persona introvertida, ciertamente no me va a motivar ir a una fiesta, o no me va a motivar venir aquí a dar una conferencia y presentarme frente a 1000 personas, me siento incómodo, no me gusta. ¿Sí se dan cuenta de la relación? Bien, y aquí es donde viene justamente este punto polémico que señalábamos en relación con Allport y que vamos a desglosar más. Él insiste en que nuestras motivaciones como adultos son independientes de nuestras experiencias infantiles. ¿De qué manera lo expresa? A través de este concepto de autonomía funcional de los motivos. Autonomía funcional de los motivos. Vamos a suponer algo. Bueno, yo cuando digo yo no soy yo, es un caso figurado. Yo cuando era niño a lo mejor era muy inquieto y era muy travieso y me gustaba estar muy activo y demás. Y eso tenía que ver con que a lo mejor estaba yo en un ambiente infantil donde tenía muchos juguetes y tenía la posibilidad de jugar y hacer cosas y entonces todo lo tiraba y demás y era muy inquieto y mis padres ya no sabían cómo contenerme. Bueno, como adulto puedo mantener ese rasgo impulsivo de personalidad, pero las motivaciones evidentemente ya no son las mismas. Mi motivación ya no va a ser jugar, sino que ahora mi motivación puede ser pues desarrollarme en el trabajo o obtener cierto tipo de satisfactores a nivel de necesidades fisiológicas o de necesidades sociales, etcétera. ¿Sí me explico? No quiere decir Allport que los motivos del adulto sean enteramente diferentes a los motivos del niño. Lo que quiere decir es que la manera en que el adulto utiliza esas motivaciones o las funciones que cumplen dentro del adulto sí son independientes y distintas de las funciones que cumplían en el niño. ¿Sí? Pues una idea hasta cierto sentido evidente. Allport, al hablar de este tema de la autonomía funcional de los motivos, lo divide en dos. Dice, hay una autonomía funcional, es decir, nuestros motivos en términos de su función son independientes de la infancia, a nivel perseverativo, es decir, en cuanto a conductas rutinarias, a lo mejor hay muchos hábitos que ya se nos volvieron rutina, que cuando éramos niños eran algo novedoso, tenían un cierto sentido, pero que seguimos haciendo simple y llanamente porque ya nos acostumbramos, ¿no? Por decir algo, el niño juega porque es parte de su desarrollo psicomotor, porque es parte de su desarrollo cognitivo, acuérdense de Piaget. Y jugar para él es mucho más que pasar el tiempo. Jugar para él es ir descubriendo el mundo, desarrollar estructuras, etc. El adulto sigue jugando, claro, pero ya lo hace simplemente por diversión. Y a lo mejor el juego se convierte en una cuestión rutinaria para muchas personas dentro de un espacio muy concreto en su vida y ya no tiene nada de sorprendente, es solamente una forma de estarse distrayendo y se vuelve habitual y rutinario. Sin embargo, está este otro tipo de autonomía funcional que él llama la autonomía funcional del proprium, que está aquí abajo en nuestra lámina, y que antes de explicarla tendré que explicar a qué se refiere Allport con este concepto de proprium. Bueno, el proprium pues no es otra cosa que el yo. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué no simple y llanamente le llama así? Bueno, acuérdense que cada autor con las denominaciones que utiliza para referirse
referirse a esto, le está tratando de dar un cierto matiz. Cuando Rogers se refería al yo como self, quería hablar de la necesidad de integrar todos los elementos que lo conforman a uno mismo. Cuando Allport utiliza el término proprium, se refiere a la manera en que uno mismo le da sentido y significado a la experiencia de acuerdo a lo que uno considera propio de sí, lo que es característico de. En ese sentido le va a dar otro matiz al término yo. El yo es aquello que es característico de nosotros, que nos marca y que tiene que ver con nuestros valores, como dice la lámina, con la propia autoimagen que hemos desarrollado de nosotros y con nuestro estilo de vida. En ese sentido, muchos de nuestros motivos para actuar son autónomos funcionalmente en la infancia, sí, porque ahora tienen que ver con la imagen que me he creado como adulto, con mi estilo de vida, con los valores que tengo y hacia dónde quiero llegar. Y entonces hacen que mis rasgos de personalidad jueguen de otra manera. Ya no van a jugar para los mismos propósitos que antes y ya no van a ser algo meramente rutinario, sino que van a estar puestos al servicio del desarrollo de mi yo, de mi propium, en vistas a ciertas metas, a cierto tipo de cuestiones centrales en mi vida que conforman mi autoimagen. ¿Cómo me veo? ¿Cuál es? Piénsenlo, a ver, esta es una pregunta interesante. Si ustedes tuvieran que elegir un personaje con el que se identificaran, ¿qué personaje sería? ¿Sería un líder político, un artista, un deportista, un científico? ¿Quién sería ese tipo de personaje? Bueno, es interesante porque justamente eso va marcando el tipo de imagen que tenemos de nosotros mismos y qué buscamos en la vida. Y esa imagen y eso que buscamos es a lo cual ponemos nuestra motivación. Nuestra motivación se pone al servicio de esas metas y nuestros rasgos de personalidad se van a ir orientando en relación con esas metas. Probablemente no dejaré de ser agresivo, no dejaré de ser alegre, pero ahora aprenderé a utilizar y canalizar esos rasgos en vistas a lograr mis metas, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las características de un adulto maduro? ¿Cuál sería esa imagen de la personalidad sana que nos deja la visión de Allport? Si ustedes se dan cuenta, un adulto, esto es un tema importante porque él marca mucho la necesidad de independizarse de lo que éramos cuando éramos niños. Por eso el término de autonomía, ¿no? Bien, una persona sana, un adulto maduro, extiende su sentido de sí mismo a los demás. Es decir, así como es consciente de quién es, de cómo está caracterizado, también puede ser consciente de la personalidad de los demás, sabe identificar la personalidad de los demás y le da el mismo respeto y valor que le da a la suya. Un adulto maduro se relaciona de manera cálida con los demás, ¿sí? No tiene problemas en relacionarse con los demás porque exhibe intimidad, compasión y tolerancia. Una vez que ha entendido que cada quien es diferente porque tiene personalidades, rasgos, etcétera, distintos, y que entiende que es válido, su manera de relacionarse con los demás es cálida. Van palomeando con cuáles de estas se identifican. Es interesante, ¿no? Nosotros que estamos aquí reunidos en este proceso, todos ya somos adultos o pretendemos serlo. ¿Qué tanto de nosotros corresponde a esta imagen ideal que está planteando Allport? Otra característica, el adulto maduro se acepta a sí mismo como es. No quiere decir que se conforme y diga, pues, ¿no? Un poco la frase, pues así soy y qué. No, por supuesto que no. Pero no se está peleando consigo mismo. Es decir, sí quiere mejorar, sí quiere trascender, pero partiendo de entender lo que es y decir, lo que soy, pues eso soy. No lo puedo modificar a lo mejor ahorita, pero probablemente sí lo pueda modificar en el futuro, si es necesario, si yo lo considero valioso, si con eso ayudo a mi crecimiento. Pero para empezar y de partida, me quiero a mí mismo, estoy bien conmigo. Y eso evidentemente le da seguridad emocional. ¿Sí? Quien se acepta a sí mismo, identificando esas áreas de oportunidad en las que puede crecer, pero aceptando básicamente a sí mismo, es seguro emocionalmente. Aquí evidentemente vamos viendo conexiones de la teoría de Allport con la teoría de Rogers, por lo que hablaba de la aceptación incondicional positiva.
El adulto maduro, otra característica, sostiene una percepción realista de la vida, no se anda creando ilusiones, no anda creando distorsiones de lo que es él de los demás. Entiende objetiva y claramente cómo es la realidad y eso le ayuda a comprometerse con algún proyecto, con algún tipo de trabajo. Tiene sentido del humor, ¿no? Como se acepta, se puede incluso hasta reír de sí mismo, ¿no? Sabe entender las circunstancias de la vida y aceptarlas como vienen. Y además logra la autoobjetivación. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe llevar sus características a un grado concreto y lo logra llevar a su práctica profesional, lo logra llevar a su práctica familiar. Es decir, en todos los terrenos donde de manera objetiva tiene que demostrar quién es, lo hace confiado y con apertura. Y además va generando una filosofía unificadora de la vida que dirige sus metas a futuro. Fíjense, este concepto es fundamental. Una filosofía unificadora de la vida, una representación de la realidad. Así como vimos nosotros las concepciones sobre la naturaleza humana de los filósofos, y se acuerdan ustedes que decíamos que toda concepción sobre el ser humano va de la mano de una concepción sobre cómo es el universo, pues todos nosotros en nuestra vida diaria, sin ser filósofos, sin ser psicólogos, nos creamos una filosofía de la vida que marca el rumbo de muchas de nuestras decisiones. Esto, evidentemente, en el adulto maduro. No quiere decir porque todo ser humano tenga estas características, sino que justamente quien no posea esa filosofía, quien no tenga ese sentido del humor, etcétera, etcétera, probablemente es una persona que no ha alcanzado ese grado de madurez, que está en ese proceso o, tristemente, que ni siquiera está en ese proceso. ¿Por qué? Porque su vida está llena de conflictos y no está en el camino de la salud en términos de una personalidad bien integrada. Bueno, este último punto de la filosofía unificadora de la vida nos lleva al último tema que vamos a revisar en relación con la teoría de Allport, los valores. ¿Por qué vienen aquí a cuento los valores? A ver, acuérdense qué eran los valores, lo vimos en nuestra segunda sesión. Claro, los valores son esas orientaciones, esos principios o normas sobre lo que es deseable en términos de conducta y en términos de lo que se hace. Por lo tanto, la personalidad evidentemente es signo de nuestros valores y al mismo tiempo nuestros valores son reflejo de quiénes somos, de nuestra personalidad. Allport especifica 6 tipos de valores, que serían los valores principales, relacionados con nuestras disposiciones personales, es decir, que van relacionados con nuestra motivación, ¿sí? Esos valores serían la base de nuestra filosofía de la vida. Piénsenlo, hay gente que lo que busca en la vida es la belleza, que lo que quiere es estar en esta parte estética, donde el valor principal para ella es encontrar la belleza, encontrar el equilibrio, la armonía, y eso marca lo que hace en la vida. Y eso es su filosofía de la vida, buscar la belleza en todo y expresarla. Y eso nos habla de ciertos rasgos de personalidad. Y habrá quien busque más bien el poder, habrá quien busque más bien las experiencias trascendentales y una realidad más allá. En fin, este tipo de valores son centrales para entender la filosofía de la persona y están estrechamente vinculados con la personalidad. Esto, por ejemplo, ha tenido implicaciones concretas y muy específicas en el terreno de la orientación vocacional y profesional. Y también tiene implicaciones, por ejemplo, en el terreno de la selección y la promoción dentro del trabajo. Bien, se han desarrollado, muchas empresas han desarrollado maneras de evaluar estos valores a través de ciertas escalas que han sido desarrolladas. El propio Allport desarrolló una escala de medición de estos valores centrales, de estos 6 valores que son el valor teórico. Es decir, hay personas que su filosofía en la vida tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Hay que saber, hay que conocer, hay que acumular ideas, hay que comprender conceptos, etcétera. ¿Sí? Ese es un tipo de valor, el valor teórico, que tiene que ver inmediatamente con cierta personalidad. Las etiquetitas son muy claras en términos de evocar el tipo de rasgos que están asociados con alguien cuya filosofía de la vida se centra en la búsqueda del valor teórico. El valor económico, bueno, pues es evidente, hay personas que en la vida se les va buscando el dinero, buscando el beneficio, buscando el lucro, tener más, acumular bienes materiales. Eso nos habla de ciertos tipos de rasgos de personalidad y de una cierta filosofía en la vida. Ya hablábamos del valor estético, del valor artístico, el valor social.
Es decir, hay personas que consideran que el principal valor es ayudar a los demás, el altruismo, involucrarse con los problemas de los otros y luchar por el beneficio no solo personal, sino por el beneficio colectivo. El valor de lo político, en términos de la búsqueda del poder, de la autoridad, de la capacidad de influenciar a los demás, y el valor religioso, como también algo que ya mencionábamos, la necesidad o la importancia que le concedemos a lo místico, a lo trascendental, a lo que tiene que ver con el mundo espiritual más allá de nosotros. Imagínense ustedes que necesitan cubrir una vacante en una empresa donde una persona va a realizar actividades gerenciales en el área de recursos humanos. ¿Qué valores necesitamos? Necesitamos que haya un aspecto ahí teórico, probablemente necesitamos que en cierto grado sea una persona que maneje teorías, que tenga conocimiento básico de psicología, administración, etcétera, etcétera. Necesitamos aquí un valor económico, bueno, probablemente no tanto, probablemente necesitamos más ese aspecto económico en las áreas de finanzas, etcétera. El estético a lo mejor aquí tampoco entra tanto, pero sí el social, necesitamos gente que esté dispuesta a dentro del área de recursos humanos a ayudar al desarrollo de las demás personas dentro de la empresa, a entender la dinámica. Algún aspecto político puede ser y probablemente el religioso no tanto. Podríamos nosotros diseñar un perfil de puesto donde entre muchas otras cosas, de lo que incluye un diseño de un puesto, estuviera el tipo de valores que el puesto requiere. Para que justamente la persona que lo ocupe tenga valores similares a lo que el puesto va a requerir. Si yo necesito a alguien en finanzas o en mi área jurídica, a lo mejor necesito ahí un halcón que sepa pelearse, que deje a un lado los sentimientos de los demás y que se concentre en el aspecto utilitario de lo que necesitamos. Bueno, es un puesto que requiere valores y filosofía de la vida diferente al que ya decíamos, por ejemplo, como gerente de recursos humanos, ¿no? O como motivador en una empresa, o como capturista, etcétera. En ese sentido, la gente busca un trabajo porque también está buscando que ese trabajo sea concuerde, con los valores y expectativas que tiene, con lo que está buscando y con su propia imagen. A veces no nos vemos en un puesto porque simplemente decimos, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿No? ¿Qué voy a hacer de asistente si yo lo que quiero es mandar? Entonces, esta congruencia entre puesto y persona es fundamental y en cierto sentido es algo que se puede evaluar. En esta imagen que tenemos aquí en su lámina, justamente me permití presentar una pantalla donde está el resultado más o menos prototípico de lo que podría ser la aplicación ya de una escala de valores de Allport orientada hacia el trabajo. Por ejemplo, aquí en este resultado, pues la persona, como ustedes pueden ver, salió con muy alto en cuanto a los valores utilitarios económicos y los valores políticos y de dominación. Y concuerda esta visión con lo que el puesto se está buscando, pues más o menos, ¿no? Aquí la línea roja representaría la manera en que el puesto fue diseñado desde el punto de vista de los valores. Entonces ahí en esta gráfica podríamos tener una comparación inmediata. Esto incluso varias empresas, como incluso de donde tomamos esta imagen, ya se han dedicado a presentar estos servicios dentro de paquetes computarizados donde se van generando estos perfiles, etcétera. Aquí el valor que yo le quiero dar es sobre todo entender cómo esto finalmente sí tiene una aplicación. La teoría de Allport no se ha quedado nada más así, sino que se ha llevado al desarrollo de escalas, de instrumentos para evaluar los valores de la persona, entender su filosofía de la vida y por lo tanto entender cómo se va a desempeñar en el trabajo. Ya decía yo antes que esto también tiene una implicación desde el punto de vista de la orientación vocacional y profesional, de la misma manera. ¿Qué carrera vamos a elegir? Bueno, pues esperamos que esa carrera, el tipo de valores que promueve y que promete, sean valores que coincidan con nuestra personalidad. Aquí tendrían ustedes que hacerse esa pregunta. ¿Realmente lo que están estudiando actualmente confirma los valores que ustedes tienen? Yo estoy segurísimo que sí, espero que sí. Pero es una cuestión importante. ¿Por qué decidí yo estar en este proceso de la mercadotecnia? ¿Qué valores debe buscar el mercadólogo? Reflexionenlo, piénsenlo, vamos a discutirlo. El valor teórico será importante para el mercadólogo conocer las teorías sobre todo esto, por ejemplo, que hemos visto. ¿En qué medida un mercadólogo tiene que ser alguien que investigue, que conozca, que lea? Desde mi punto de vista muy particular, en una medida muy alta.
Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer investigación de mercado si no leemos, si no entendemos los procesos, la historia, el contexto y demás cuestiones de los blancos o de las personas con las que vamos a trabajar? Entonces, hay un valor teórico ahí puesto, por supuesto. El valor económico, bueno, casi lo doy por descontado. La mercadotecnia como tal es una disciplina que está muy relacionada con el logro de la optimización y el desarrollo de las ventas, de las estrategias de consolidación de un producto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene ahí muchos aspectos que van de la mano. El valor social, claro. No podemos pensar que la mercadotecnia no se realice con cierta responsabilidad social. No vamos a vender como una maravilla un producto que de antemano sabemos que no, que incluso hace daño a las personas. Lamentablemente ha habido gente sin escrúpulos que ha llevado esto a cabo y que ha hecho que de repente la visión que se tiene del mercadólogo sea así como un buitre que nada más está buscando cómo vender, 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 vender. Hay un aspecto ético y social muy importante relacionado con esto y por supuesto un valor político relacionado también con el aspecto de del convencimiento, de la influencia sobre los otros. Entonces, estos valores tienen que ser reflexionados en términos de lo que realmente representa el perfil de un mercadólogo, en este caso, específicamente con ustedes que estamos en este proceso, en esta carrera, pero igual para todas las otras carreras. Muy bien, con eso terminamos lo que es nuestra sesión en lo que corresponde al tema de la teoría de Allport. Ahora sería el momento idóneo para sacar algunas conclusiones globales de nuestra asignatura, Inducción al Estudio Psicológico. Bueno, tenemos en esta lámina un repaso de todo lo que hemos visto, muy esquemático, muy puntual. En el tema 1, que vimos la evolución del concepto del hombre a través de la historia, todo lo que estuvimos trabajando, aspectos del idealismo, el materialismo, el humanismo, el existencialismo, etcétera. El tema de los valores y actitudes, los procesos psicológicos, trabajamos percepción, ahí vimos de manera muy destacada los conceptos de la teoría de la Gestalt, el aprendizaje con Skinner, etcétera, etcétera, los modelos de la memoria a corto plazo, largo plazo, ¿se acuerdan? Efectos de resencia, etcétera, inteligencia, motivación, frustración, conflicto, ¿no? Ese tema tan interesante donde vimos algunas cuestiones sobre negociación. Y nuestro último tema, que nos llevó varias sesiones, que es el tema de la personalidad, teoría psicodinámica, conductual, humanismo, etcétera. ¿Qué conclusiones sacarían ustedes? ¿Fue útil realmente todo esto que vimos? Yo confío en que sí. ¿Qué enseñanzas les dejó todo esto? ¿Qué implica para alguien que está estudiando mercadotecnia conocer la psicología humana? ¿Es importante? ¿No es importante? Bueno, evidentemente que sí. Déjenme ahora sí aquí ya dar un posicionamiento muy personal. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante para aquel que quiere convencer a alguien de votar por un candidato, de comprar un producto, de modificar sus hábitos, de etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo no va a ser importante entender los rasgos, las motivaciones, la forma en que alguien percibe un mensaje, cómo se aprende, la capacidad de la memoria de guardar datos, cómo influye eso en nuestra manera en que resolvemos problemas, y etcétera, etcétera, los aspectos emocionales? La persuasión, como lo hemos más o menos ido mencionando, no solamente pasa por acá, también pasa por el aspecto emocional. Entender todos estos procesos es fundamental. No necesariamente porque se intervenga directamente en ellos, sino porque mucho del trabajo del mercadólogo tiene que estar teniendo en consideración eso, la personalidad de la gente, su manera de percibir el mundo, la forma en que funcionan sus procesos psicológicos en general, etcétera, los valores y actitudes que la gente tiene y cómo incidir sobre ellos. Finalmente, buena parte del trabajo de la mercadotecnia es modificar esos aspectos desde el trabajo que se hace con la publicidad, con las campañas, con los elementos de persuasión, etcétera, 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 ¿sí? Con el análisis costo-beneficio de lo que va a implicar todo este proceso, pues también, por supuesto, ¿no? Bueno, yo espero que ustedes continúen estas reflexiones, sigan analizándolo, que realmente asimilen este conocimiento y lo empiecen a aplicar en lo que están haciendo ya en su terreno profesional.
¿sí? Esto no es de nada más de las sesiones. Ustedes que están trabajando, ustedes que tienen familia, que van en la calle, pues todos estos procesos los van a ver. Analicen la personalidad de la gente y digan, mira, a ver, ¿quién tenía razón? Por Freud, en esta conducta de esta persona veo yo ahí al niño que no se ha ido, o veo que realmente la gente ha superado, ha madurado. Estas cuestiones de la Gestalt, ¿cómo las veo yo en mi entorno? La psicología tiene que ver con lo que hace la persona con el ser humano. Ese es su objeto de estudio. Seres humanos hay montones ahí en la calle, afuera esperándolos, y la psicología no se hace nada más revisando esto, leyendo los libros, se hace en la medida que transportamos este conocimiento a la calle y empezamos a ver, mira, sí, claro, ahora ya entiendo por qué la gente hace esto. Mira, claro, ya entiendo por qué estas reacciones, ya tengo conceptos con los cuales revisar esto. Bueno, pues esto sería todo por mi parte en relación con esta sesión. Nos encontraremos más adelante en otras materias y tenemos oportunidad ya de ir viendo la relación de estos conocimientos con otras áreas de aprendizaje. Como bien dice ahí la lámina, les agradecemos su tiempo, su atención, la participación que tienen en cuanto a la realización de las actividades, la retroalimentación que nos dan a través de los tutores, y les recuerdo la necesidad de que a la brevedad posible realicen ya su examen final para que ya puedan cerrar el ciclo en relación con esta materia y puedan avanzar y puedan irse desarrollando. Mucha suerte, mucho éxito y nos estaremos viendo más adelante. Que estén muy bien, hasta luego.